Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les doy la bienvenida a nuestro 20º programa Encuentro Digital del Banco Central del Ecuador. El día de hoy, 15 de octubre del año 2020, nos acompaña el señor Freddy Araque para compartir el tema Decisiones estratégicas basadas en información de calidad. Muy buenas tardes, Freddy. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Un saludo cordial y un agradecimiento al Banco Central por esta invitación. Muy gustoso estar aquí y compartir mucho de nuestra experiencia. Muchas gracias, Freddy. Freddy Araque Ávila es socio fundador de Vipta Group. Es consultor con 30 años de experiencia en planificación, costos y rentabilidad para empresas industriales, comerciales y de servicios en diferentes sectores como alimentos y bebidas, manufactura, banca, seguros y salud. Ha desarrollado más de 140 proyectos en diferentes países de Sudamérica, como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina. Su trayectoria está compuesta por 19 años en PricewaterhouseCoopers como socio de consultoría y 10 años en performance empresarial y un año en Vipta Group. Posee un título de Master in Business Administration en Finanzas por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, y de Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha escrito varios artículos relacionados a su especialidad, así como ha impartido cátedra en diferentes universidades y programas de maestría en las áreas de finanzas digitales, contabilidad, gerencial, costos estratégicos, entre otras áreas y asignaturas. Nuevamente, Freddy, bienvenido. Muchas gracias por estar acá en el Banco Central. El tiempo es tuyo. Compártenos, por favor, tu experiencia. Muchas gracias, Fernando. ¿Me confirmas que estoy compartiendo la pantalla? Estamos, ya veo tu fondo de pantalla. Haz de presentación, perfecto. Ok, listo. El tema que vamos a topar el día de hoy está basado en tres ejes fundamentales que las organizaciones hoy más que nunca tienen que priorizar y tienen que potenciar. Para iniciar, quiero casi como iniciar una pregunta que normalmente nos hacemos todos, es ¿qué compañías han generado mejores resultados? Y tal vez si nos hacemos hacia atrás y comenzamos a analizar los últimos 10 años, ¿quiénes estarían en mejores posiciones? Estamos hablando de organizaciones como Amazon, como Netflix, como Facebook, como Google y como Apple, que probablemente pensamos o pensaríamos que pudieran ser las organizaciones que estuvieran generando mejores resultados. Ahora, la respuesta a esto nos pudiera en algún momento sorprender. Y es que la empresa que mejores resultados ha tenido los últimos 10 años es Domino's Pizza. Curiosamente, y decimos Domino's Pizza frente a un Amazon, frente a un Apple, frente a un Facebook o un Google. Y la pregunta es sí, Domino's Pizza ha tenido el incremento de resultados y obviamente sus costos de acciones han sido las más valoradas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha sido más valorada? Y el tema y la respuesta está basado en que es la compañía que mejor administró su información desde el 2010. Y tal vez la siguiente pregunta es, ¿y cuál es la información que administró? Curiosamente, Domino's Pizza a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos desarrolló muchas herramientas que permiten interactuar de mejor manera con los clientes. Les permiten anticipar pedidos, entienden cuál es el comportamiento de compra, normalmente ofrecen y hacen promociones, dan seguimiento a los pedidos de los clientes, es decir, comenzaron a trabajar de mejor forma la información del cliente, anticiparse al cliente y obviamente llegar a un concepto de aprovechar esa data en términos de resultados. Curiosamente, diríamos frente a monstruos como Amazon o frente a Google,
en donde pensábamos que la información o la logística pudiera ser una empresa que obviamente tiene un tamaño importante, pero no está destacándose como está haciendo en este caso el ejemplo de Domino's Pizza. Esto nos lleva hacia la primera reflexión, que es, entonces, ¿estamos realmente aprovechando la información? ¿Estamos tomando las mejores decisiones? Y finalmente, ¿estamos alcanzando los resultados que esperamos alcanzar? Y queremos descomponer hoy por hoy estos tres ejes dentro de cualquier organización para entender cómo esto pudiera generar mejores resultados. Si iniciamos por el concepto de la información, unos pequeños o unos breves antecedentes, todo el mundo habla hoy de Big Data. ¿Qué significa el Big Data? El diluvio de datos, como lo coloca en la revista The Economist del 2010. El diluvio de datos, la verdad es que hoy por hoy nos damos cuenta porque tenemos más dispositivos disponibles. Tenemos un celular, tenemos probablemente un tablet, tenemos una computadora, tenemos una televisión inteligente y tenemos muchísimos más dispositivos que nos permiten identificar que hay más data. La pregunta es, ¿antes había ese tamaño de data? ¿Antes existía tanta información? Y la pregunta es, dependiendo de las épocas, para cada época teníamos más información o teníamos mucha información. La pregunta es, ¿estaba visible o no estaba visible? Un dato importante que nos menciona justamente Eric Schmidt de Google, nos dice que el tamaño total de la información creada en el mundo desde el comienzo de la civilización está en un tamaño aproximado de 5 exabytes. Hoy, curiosamente, este mismo volumen de datos es creado cada 2 días. Esto de alguna forma pudiera ser abrumador, es decir, el tamaño de los datos que hoy por hoy tenemos. Ahora, vamos un poquito más allá. Otro antecedente importante, tenemos diferentes fuentes de información. Ya no solamente tenemos fuentes internas, si hablamos de una organización, estamos hablando de fuentes externas, estamos hablando principalmente de redes sociales. Un dato de la Universidad de Arizona menciona que 2.7 billones de likes son realizados por día. Más comentarios y otros temas que son posteados, ¿sí?, en diferentes redes sociales, ¿sí? Tenemos artículos, tenemos publicidad, tenemos información en general. Es decir, hoy por hoy creo que la pandemia nos ha llevado a visualizar esto de una manera del contexto real. Es decir, hoy por hoy podemos darnos cuenta realmente de la capacidad y de la cantidad de información que tenemos. Y eso, tal vez para cerrar el primer antecedente, es que nos obliga a las organizaciones, pensando en organizaciones, sean privadas o públicas, sean con fines de lucro o sin fines de lucro, a tener un nuevo proceso, a tener un nuevo concepto que es el gobierno de datos. ¿Qué significa el gobierno de datos? Es garantizar que hoy por hoy todos los objetivos y las estrategias que las organizaciones realizan o plantean estén basadas o respaldadas en datos. Es decir, no más me gustaría, no más creería, no más quisiera, mi intuición es, sino al contrario, estar soportado o respaldado por datos. La segunda es, viendo la disponibilidad y las fuentes de información, el segundo aspecto importante es la disponibilidad, la facilidad de usar, el tener acceso, ¿sí?, la integridad de esa información y la seguridad de los datos. Miren, muchos de los negocios utilizan información de los clientes y la pregunta es hasta dónde esos datos pueden no tener seguridad, ¿sí? Entonces, entran aspectos de riesgos o aspectos de seguridad importantes dentro de este gobierno de datos. Establecer la responsabilidad por la calidad de los datos. Muy poco se ha trabajado, muy poco se ha tratado sobre la calidad de los datos y tal vez la gente de sistemas nos podría en algún momento aclarar un poco todo el trabajo que ellos tienen que hacer para que esos datos tengan la calidad deseada o necesaria. Y finalmente, algo que ya mencionamos, pero que está atado en componente o en combo es la accesibilidad y el uso de los datos. Esto también, vamos a decir, puede complementar o puede sugerir otros
aspectos dentro de la organización que los vamos a ver un poquito más adelante, pero estamos hablando de tipos de cultura y tipos de políticas, de libros abiertos, de información. Es decir, hoy por hoy es muy difícil que la información no llegue hacia alguna persona y lo mejor que podemos hacer es ordenar esta disponibilidad de datos y obviamente esta accesibilidad de los datos. Saliendo de este antecedente, ya entramos directamente a ciertos temas relacionados con la información. Y para ir viendo cada uno de estos, las láminas nos deben ayudar o pretenden ayudarnos a visualizar lo que es realmente el flujo de la información. Si nosotros visualizamos hoy por hoy una organización, vemos que las transacciones que realizan con sus clientes obviamente comienzan a generar información. Son pedidos de los clientes, hay información de marketing, esa información de clientes y los resultados terminan en una planificación de producción, una planificación comercial, una proyección de ventas. Luego de esa proyección y planificación de ventas se ajustan o se preparan presupuestos, se realizan proyecciones para identificar principales indicadores, es decir, qué resultados hoy por hoy y qué reportes se generan fruto de ese resultado. Y con eso, cómo las operaciones y la administración de las organizaciones estructuran su capacidad de atención, su capacidad transaccional y obviamente esto con varios inputs más. Estamos hablando de inputs de los empleados, inputs de los proveedores y obviamente los resultados que esperan los accionistas. Cuando vemos esto, la pregunta es, ¿cuáles son los sistemas o los facilitadores en realidad de esta información? Y normalmente podemos llegar a concluir que hoy por hoy los principales facilitadores están alrededor de lo que se llaman ERPs, sistemas transaccionales. La pregunta es, ¿estos sistemas transaccionales nos están dando la respuesta a la información? Y probablemente decimos sí, las herramientas de procesamiento transaccional, y hemos puesto algunos ejemplos ahí, hoy por hoy están dando cuenta o están tomando cuenta de esta necesidad, es decir, esta necesidad de flujo de información, esta necesidad de integrar la información o esta necesidad de almacenar la información. La pregunta es, ¿nos han dado todas las respuestas necesarias? Y en el gráfico que ponemos a la derecha, lo que queremos resaltar es algo que comenzamos a ver cada vez más en las organizaciones. Es decir, hemos visto que tenemos mucha información externa, interna, tenemos un flujo de información, tenemos organizaciones que tienen muchas transacciones. Y más allá de eso, a pesar de tener los sistemas transaccionales, la pregunta es, ¿tenemos los datos que necesitamos? Es decir, ¿qué vamos a hacer con tanta información? ¿Cómo podemos aprovechar esa información? Esa información normalmente viene, como decíamos, de un área comercial, de un área de producción, de un área administrativa, también del área de compras. Tenemos temas de inventarios, tenemos temas de instalaciones, es decir, tenemos muchísima información. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos? Y entonces aparecen los nuevos desafíos que tienen que tener las organizaciones. Y decimos nuevos desafíos porque probablemente hoy nos concentramos, fruto a esta velocidad y esta capacidad de información, en dos frentes. El uno es divulgar la información o disponibilizar, es decir, que esto llegue a las manos que deberían llegar. Y la segunda es, obviamente, que lleguen a su destino. Es decir, tenemos un concepto de información y un concepto de comunicación de esos datos. Ahora, estos son los nuevos desafíos debido o fruto de lo que mencionábamos, la cantidad de datos y la necesidad de información. La pregunta es, ¿los problemas son nuevos? Y lamentablemente los problemas no son nuevos. Es decir, tenemos nuevos desafíos, pero los problemas se mantienen. Y el primer problema que nosotros hemos identificado como un problema serio dentro de las organizaciones es algo que probablemente hoy lo vemos a nivel de redes sociales como concepto, es decir, fake news. Fake news, ¿qué significa? En un artículo que salió en España, trataban de hacer el significado de qué es
fake news? La verdad es mentiras. Eso significa fake news, es decir, alguien está dando información incorrecta, no apropiada. Y el tema es que muchas de las organizaciones siguen generando información inapropiada, a pesar de tener todos estos datos. Podemos identificar sistemas de costos que no presentan datos reales o no presentan datos confiables. Podemos ver proyecciones de ventas que realmente no acompañan la realidad o la capacidad del mercado. Podemos ver planificación de la producción que está centrado más en tratar de visualizar o de responder a esas necesidades sin necesariamente tener las capacidades. Entonces, tenemos un primer problema que es un problema antiguo, es decir, la forma como modelamos la información, la forma como presentamos o generamos la información no necesariamente es la mejor. Y tenemos un segundo problema serio que igual se mantiene hace muchos años, que es el analfabetismo financiero, que en un artículo reciente se menciona como la verdadera pandemia, es decir, es una pandemia que ya existe hace mucho tiempo y lo que dice es que un estudio hecho por la OCDE nos dice que 2 de cada 3 adultos son financieramente analfabetos. Ahora, vamos un poquito a otro contexto. Estamos hablando de un vendedor que tiene que interactuar con clientes, en donde decimos 2 de 3 tiene este analfabetismo financiero, este problema, y tenemos que por cualquiera de los dos lados analizar promociones, tenemos que analizar descuentos, tenemos que analizar promociones, tenemos que analizar días de crédito, tenemos que analizar compensaciones. Es decir, el tema es serio, es decir, la velocidad con que viene la información no está compensada por la calidad de la información que se procesa y por la calidad del receptor. Temas súper relevantes que de alguna forma los complementamos con una visión más histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy las organizaciones establecen que los estados financieros deben ser elaborados, obviamente, al cierre de cada mes o al cierre del año, pero lo que estamos viendo es por el retrovisor, es decir, estamos viendo lo que ya pasó, es una visión histórica y normalmente nos concentramos en esa visión histórica, con un problema más importante todavía. Esa visión histórica muchas veces toma tiempo. Pensemos, muchas organizaciones toman 5, 10, hasta 15 días para preparar los estados financieros después del cierre del mes. Y cuando presentamos la información, estamos viendo información histórica, es decir, ya pasó. Y estamos viendo muy poco que las organizaciones están viendo hacia adelante, es decir, teniendo una visión futura. ¿Qué es lo que estamos viendo? Análisis predictivos en donde estamos hablando qué pasaría si, es decir, comenzar a tener una visión más prospectiva, teniendo una visión más predictiva. Las organizaciones hoy más que nunca no pueden fiarse de lo que pasara en los años anteriores. La pandemia nos ha trasladado, nos ha generado un nuevo escenario completamente diferente. Ya no podemos confiar en las tendencias de los años anteriores. Tenemos que crear una nueva tendencia de información. Y la verdad es que hoy por hoy no la podemos cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos todavía esa visión histórica de la información. Para cerrar esto rápidamente, una estadística importante es que la mayoría de las organizaciones, 50%, la mayoría de las organizaciones solo usan el 50% de su información. Esto es un dato realmente preocupante. ¿Esto qué quiere decir? Dejamos pasar muchísima información, dejamos pasar muchas oportunidades en términos de esa información. Y cuando hablamos del ciclo de vida de la información, básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos muchas fuentes de información, es verdad. Tenemos complejos ambientes, diferentes lenguajes, etcétera. Tenemos fuentes externas, obviamente hablábamos de las redes sociales, pero también hablamos, por ejemplo, información de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central. Tenemos muchísima información. Por otro lado, tenemos bases de datos de información nueva, de información anterior, ¿sí? Estructuras de bases de datos diferentes, pero con una constante, la velocidad con la que requerimos la toma de decisiones. Es decir, hoy
por hoy, en función de lo que hemos experimentado los últimos 7 meses del año 2020, la verdad es que no tenemos tiempo. Ya no hay 1, 2, 3 meses para evaluar alternativas, para evaluar estrategias. Tenemos que tomar las decisiones mucho más ágiles y deberíamos tener la capacidad de aprovechar eso teniendo una buena información. El tema es que no aprovechamos al máximo esa información. Pasando al siguiente tema, que es el tema de las decisiones. Aquí hay 3 temas importantes. Las decisiones están basadas en las respuestas que nosotros podemos tener con la información, ¿sí? Y por el otro lado, la forma como tomamos las decisiones y en qué nos basamos para esa información o para esas decisiones. Aquí quiero compartir rápidamente un video en donde ejemplifica de mejor forma el qué significa tomar decisiones sin tener la información apropiada. Lo que nos dice es, si no tenemos la suficiente información, las decisiones basadas en nuestra intuición no necesariamente son buenas. Y la pregunta es, tenemos algunas inquietudes dentro de las organizaciones. En términos generales, podemos responder las preguntas cuánto gastamos, cuánto facturamos y cuánto a la final ganamos o perdemos. En términos generales, sí. Ahora, el desafío está en el nivel de detalle, es decir, podemos saber cuánto gastamos por cada proceso de negocio, por cada proceso de apoyo, cuánto facturamos por cada categoría de producto, hasta ahí sí. Pero si nosotros ya vamos y decimos cuánto ganamos por cliente, por producto, por mercado, por segmento, por canal, la pregunta de ¿tenemos esta certeza? Probablemente no, se comienza a desvanecer. Si vamos un poquito más adelante y decimos ¿cuáles clientes son los más rentables y cuáles no? Un estudio reciente hecho por Harvard Business Review nos dice que hay 3 realidades. Los clientes que nos permiten ganar plata, los clientes en los que no ganamos ni perdemos y hay otros clientes en los que definitivamente perdemos. La pregunta es, hoy por hoy nosotros sabemos cuáles son, ¿sí? Y por el otro lado, cuando nosotros evaluamos nuestros clientes, la pregunta es, ¿cuáles son los mejores clientes? ¿Cuáles son nuestros mejores clientes? ¿Y serán acaso los que más nos compran? ¿Serán los que más volumen llevan? ¿Los que más pedidos realizan? Y una frase que a mí me gusta mucho de un colega, gurú americano, es que a falta de datos, la opinión de cualquiera es una buena opinión. Y normalmente la opinión del jefe es la mejor opinión. Entonces, seguimos en un concepto de no tener buena información para tomar decisiones. La pregunta es, ¿qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué clientes son rentables? ¿Qué clientes o qué tipos de pedidos son los que mejor nos va como organización? ¿Sí? Por el otro lado, la forma de tomar las decisiones. La forma de tomar las decisiones normalmente está basada en intuición. Un estudio hecho por el Instituto Americano de Contabilidad Gerencial nos dice que más del 40% de las decisiones son basadas en la intuición. Es un tema sumamente relevante. La intuición nos puede llevar a, con gente experimentada, de mucho conocimiento en la industria, nos podía llevar a certezas, sí, en tiempos normales. La pregunta es, hoy por hoy, ¿la intuición basada en la experiencia, en la historia, nos sirve para lo que vamos a enfrentar en los próximos años? Probablemente no, ¿sí? Entonces, entramos un poquito encasillando en quién debe administrar esta información y normalmente el área financiera, las áreas de finanzas son las áreas llamadas a estructurar esta información para soportar la toma de decisiones. Sin embargo,
lo que vemos cada vez más es que el área financiera atiende a sus propios problemas y no apoya a la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? El 90%, 80% de su tiempo está dedicado a transacciones. Y cuando estamos hablando de el cierre contable, estamos hablando de preparación de estados financieros, probablemente lo hacemos lo más simple y fácil posible. Lo que queremos es que cuadren las cifras, presentar los datos financieros cuando es y que no tengamos ninguna multa de los órganos de control. Sin embargo, esa información externa fabricada para entes externos, para la auditoría, para los bancos, para los accionistas o para los acreedores, es información que nos dice el resultado, pero no nos dice cómo estamos llegando al resultado. Y la pregunta es, ¿estamos presentando la mejor información al interior de la organización? Y eso nos lleva finalmente, para cerrar este segundo capítulo del tema de información, decisiones, perdón, es que tenemos que pasar del poder de la información al poder de las decisiones. Tener datos no es suficiente, tenemos que subir un poquito más de nivel. Información, la información sí, es buena, pero necesitamos generar conocimiento a raíz o fruto de esa información. Ese conocimiento se generará o generará inteligencia dentro del negocio, dentro de las organizaciones y finalmente apoyará de mejor manera la toma de decisiones. Los beneficios serán cada vez mayores. Los modelos de análisis, de presentación de resultados cada vez serán mejores. Estamos hablando de optimización, estamos hablando de correlaciones, estamos hablando de algunos temas más importantes. Y esto lo podemos rápidamente visualizar en cómo hoy presentamos la información o cómo esperamos soportar la toma de decisiones dentro de las organizaciones. El lado izquierdo, y no voy a ir en detalle, pero lo que dice es información reactiva, es información que ya la tenemos. Lo que tenemos que comenzar a buscar es cómo hacemos que la información sea proactiva, cómo podemos anticiparnos a lo que puede pasar y a lo que puede venir, cuáles serán los mejores escenarios, qué pasaría si vendemos más, qué pasaría si vendemos menos, qué pasaría si eliminamos los clientes no rentables, qué pasaría si cerramos algunos puntos de venta. Es decir, comenzamos a anticiparnos a los resultados futuros con decisiones actuales. Y finalmente, este tema de la información por un lado, el tema de las decisiones, terminan en el tema de los resultados. Y la pregunta es, claro, todo el mundo está buscando resultados. Queremos como organización resultados. Ahora, estos resultados pudieran ser cuantitativos y pudieran ser cualitativos. Cuando decimos cuantitativos, tenemos resultados financieros y no financieros. Tenemos resultados financieros porque queremos ver la rentabilidad por producto, queremos ver la rentabilidad por cliente, que nuestros costos han sido optimizados, que nuestros gastos han sido minimizados y por el contrario, obviamente, cuando hablamos de ingresos, lo que buscamos es maximizar. Sin embargo, también tenemos resultados no financieros. Y cuando digo no financieros, estamos hablando de las operaciones, estamos hablando de los indicadores que nos dice si estamos teniendo recurrencia con los clientes, si tenemos satisfacción de los clientes, si los plazos los estamos cumpliendo, si la calidad de nuestros productos es adecuada. Es decir, es un complemento de las dos cosas. Ahora, estos son resultados financieros, no financieros, que los llamamos cuantitativos, obviamente, pero hay otros aspectos importantes también, que son los resultados cualitativos y que son probablemente los que nos conducen hacia que los resultados cuantitativos sean apropiados. Por un lado, tenemos la cultura de medición y rendición de cuentas, algo que probablemente se habla mucho, pero se ve poco. Cuando hablamos de la cultura de medición y rendición de cuentas, en esencia queremos responder las siguientes preguntas. ¿Con qué datos hoy por hoy contamos dentro de la organización? ¿Y qué información relevante obtengo si proceso esos datos? ¿Qué tipo de decisiones me permiten tomar esas informaciones? ¿Y cuándo y cómo monitoreamos los resultados de dichas decisiones? Eso por un lado. Estamos hablando de comités, estamos hablando de apertura a analizar los resultados, a presentar acciones de mejora como organización y obviamente entrar en un ciclo que ya vamos a ver un poquito más adelante como cierre,
de cómo engrana todo esto. Y finalmente, lo que decíamos, los resultados cualitativos, estamos hablando de la alineación y la responsabilidad. Dos aspectos importantes. El primero, cuando hablamos de alineación, estamos hablando de que las personas, los recursos, los procesos, la tecnología estén alineados a la estrategia de la organización. Parece fácil, pero no lo es. Y el segundo tema es la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de los resultados dentro de la organización? En muchas organizaciones vemos que los resultados están en la cabeza del gerente general, del presidente ejecutivo, en su comité ejecutivo, hablando de los principales gerentes o directores. Pero la pregunta es, los resultados son responsabilidad de todos en la organización y todos deberían poder responder esta pregunta. ¿Cómo está nuestro performance? En otras palabras, ¿cómo están nuestros resultados en aquello que es importante y relevante para nuestro negocio? Muchas veces lo que vemos en las organizaciones es que medimos muchas cosas, tenemos demasiados indicadores, tenemos demasiados reportes, hacemos muchísimos comités y la pregunta es, ¿estamos alineados? ¿Tenemos responsabilidades? ¿Y estamos tomando las mejores decisiones? Probablemente debemos repensar cómo hoy es nuestro modelo de negocio. Y ese modelo de negocio nos permite, o el modelo de gestión, es lo que nos permite, de alguna forma, cerrar todo esto. Es decir, bueno, ¿y dónde utilizo yo la información, las decisiones y los resultados? Nosotros los llamamos el modelo de gestión. Esto es un tema que todas las organizaciones la tienen, pero muy pocas veces se han estructurado o engranado de una manera eficiente. Por un lado, tenemos lo que genera la información dentro de la organización. Información la generan los modelos de planificación, presupuestos y proyecciones, ¿sí? Información la generan los modelos de procesos, es decir, la información que sale o fruto de los procesos, la capacidad de los procesos, la calidad, el volumen, el plazo, ¿sí? La eficiencia y la productividad. Los modelos de costos y rentabilidad, lo que nos deben decir es cuánto cuesta nuestro producto, nuestros procesos, la rentabilidad por cliente, la rentabilidad por canal, la rentabilidad por ruta, ¿sí? Y finalmente, el modelo predictivo que utiliza la analítica de negocios, en donde lo que hace es crear nueva información. Crear nueva información significa estos agrupamientos de clientes con características similares, la capacidad de indagar más información, la capacidad de proyectar más información, de simular escenarios. Es decir, todo esto que está arriba crea la información. En el centro, estamos hablando de las decisiones que las organizaciones toman en el transcurso de su vida, en el transcurso del año, de su administración. ¿Qué queremos decir con decisiones? Estamos hablando de decisiones estratégicas, cómo y dónde competir, ¿sí? Estamos hablando de qué metas quiero alcanzar. Hay organizaciones que quieren crecer, hay organizaciones que quieren ser rentables, hay organizaciones que quieren expandirse, hay organizaciones que quieren fusionarse. ¿Cuáles son las metas y las estrategias? Más adelante, fruto de esa decisión o de esas decisiones, será generar una cultura de medición y una cultura de rendición de cuentas. Cuando hablamos de una cultura de medición, no estamos hablando de una cultura de castigo, estamos hablando al contrario, una cultura de información abierta, una cultura de monitoreo, de identificar cuánto nos falta para completar los resultados que esperábamos o que planificábamos. Y la rendición de cuentas, a pesar de que las palabras pudieran tener una connotación como punitiva, al contrario, la rendición de cuentas lo que busca es que fruto de los resultados nosotros podamos responder 4 preguntas. ¿Alcanzamos los resultados? Si alcanzamos o no alcanzamos los resultados, ¿por qué alcanzamos y por qué no alcanzamos? ¿Qué acciones vamos a proponer para alcanzar o para mantener los resultados? ¿Y cuáles serán las consecuencias de esas decisiones? Entonces, estamos hablando de acciones y decisiones que toman las organizaciones. Y finalmente, ¿cómo visualizan los resultados? Los resultados de las organizaciones se lo visualizan o se lo debe visualizar a través de indicadores, se lo debe visualizar a través de reportes. Cuando hablamos de indicadores y reportes, un tema muy importante es
es tener acceso, visualización, ¿sí? Pero sobre todo, hoy por hoy hay tendencias importantes que es tendencias de autoayuda, es decir, las propias personas en cualquier lado de la organización puedan tener acceso y crear sus propios reportes, sus propios tableros, sus propios indicadores. Eso es un tema importante. No necesitamos gente haciendo reportes, no necesitamos más recursos en preparación y tiempo, sobre todo para preparar más reportes. Cada una de las áreas y cada uno de los usuarios deberían tener la capacidad de generar sus propios reportes, ¿sí? Y los otros dos aspectos están relacionados más con las personas y cómo los resultados influyen o guían a esas personas. La primera está basada en la evaluación. Las evaluaciones de desempeño que hoy por hoy las organizaciones las hacen, tienen que estar atadas a lo que necesitamos conseguir como resultados, cuantificables, totalmente cuantificables. Obviamente las evaluaciones complementan los temas de competencias y perfiles, totalmente de acuerdo, pero necesitamos que tanto la evaluación como los incentivos estén basados en lo que necesitamos. Muchas veces premiamos el crecimiento en ventas, pero ese crecimiento en ventas generan resultados inapropiados para la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Si no cuido la cartera y si no cuido el inventario, probablemente ese crecimiento en ventas favoreció solamente a quien ejecutó esa decisión, pero no a la organización porque le significó costo financiero y le significó costo de oportunidad por los temas de inventarios. Entonces, cuando hablamos de incentivos, tiene que estar englobado o tiene que estar alineado a todo lo que estamos hablando, a poder identificar que las decisiones y las acciones nos van a generar los mejores resultados. Vamos a estar priorizando los clientes más rentables, los productos más rentables, las rutas más óptimas. Vamos a hablar de la calidad de los procesos. Vamos a hablar de adecuadas proyecciones de ventas, adecuada planificación de la producción. Es decir, todo esto que vemos nosotros engana dentro de este modelo de gestión, que lo que busca, ¿sí?, es que esas tres palabras y esos tres temas que todas las organizaciones tienen estén potenciados dentro de la gestión, enraizados dentro de la cultura y considerados en el día a día de los empleados. Muchas gracias, Freddy. Te agradezco mucho por tu presentación. Ha sido muy clarificadora y con mucho contenido, mucha riqueza y mucha calidad con respecto al enfoque que le has brindado al tema para beneficio de nuestros públicos y quienes nos siguen y nos acompañan. Permíteme hacer, por favor, unos saludos de quienes están y que hacen posible que es para ellos esta transmisión. Irma Mosquera, Rosero, Carlos Villasís, Luis Sánchez Cornejo, Mauricio Caiza, Michelle Salcedo, Valeria Cárdenas, Paola Granda, Carlos Armijos, Jenny Cárdenas, Alex Carrasco, Gaby Medina, Janet Villavicencio, Jorge Bonilla Macas, Rodrigo Mesa, Anthony Tinillo, Carlos Armijos, Limbo As, Marcelo Morales, Jenny García, Lorena Gaón, René Matamoros, Alex Fer, Gina Torres, Edgar Guerra, Patti Drobo, Mónica Toaza, Guido Salazar. Les agradezco a todos por seguir y por seguir esta transmisión. Te voy a hacer unas preguntas, Freddy. Permíteme contextualizar un poco. Nosotros quizás en la formación universitaria muchas veces nos indicaron que a nivel gerencial importa mucho más esta visión estratégica y de toma de decisiones que la parte operativa. Y adicionalmente siempre hubo un enfoque más de análisis de orden financiero, contable, de costos, de la información. Te estoy hablando hace 20 años que quizás uno pasó por la universidad, las aulas universitarias. En esos 20 años pudo haber pasado mucho, como se evidencia esta evolución en términos de cómo la información es considerada un activo para la empresa, un activo para la toma de decisiones. Y ya no es solo la información financiera, la información de costos, la información del precio, la información propia del mercado, sino es esa otra parte de la información que se genera en la industria, que se genera en el mercado o en el sector específico de un negocio que también alimentan la toma de decisiones. En este sentido, Freddy,
¿Cómo rentabilizar o maximizar la utilidad de esta información como activo? ¿En qué momento, como te decía, del desarrollo de las ciencias administrativas y gerenciales, hubo este punto de inflexión para valorar a la información como un activo de gestión, como un activo de gestión estratégica? Ok. Mira, esto es una evolución de problemas que se fueron evidenciando. Tú mencionaste un tema muy importante y la palabra estrategia o estratégico está siempre en la cima de la pirámide. ¿Qué quiero decir con esto? Es la parte principal de cualquier negocio en el sentido de darle orientación y dirección. El primer problema que se dieron cuenta muchas organizaciones es que la forma de comunicar estas estrategias no era la apropiada. Y no me refiero a que pongamos cuadros de misión, visión, valores y muchos de esos aspectos en las organizaciones, en muchos de los cuadernos de las organizaciones, en los wallpapers de las computadoras. Es decir, puede estar en muchos lugares. Cuando hablamos de comunicación, lo que decíamos es, ¿estamos entendiendo lo que nos quieren decir? Cuando nosotros decimos que queremos maximizar el valor de los accionistas, de los proveedores y de los clientes, la persona que hace la recepción de pedidos de los proveedores, almacena el inventario, entiende qué significa generar valor. Tal vez la persona que maneja el camión de distribución dentro del concepto de logística para entregar a los clientes entiende qué significa generar valor. Y la pregunta es, puede ser que entienda de una manera diferente. Y la forma más importante es decir, ¿qué significa generar valor? Y la respuesta comenzó a decir, ¿cómo yo te puedo indicar qué es generar valor? Y comenzaron a generarse los temas relacionados con indicadores. Los indicadores de gestión, al decirme que yo necesito entender el cumplimiento de los pedidos. Si me hacen 100 pedidos los clientes, yo debo cumplir los 100 pedidos. Si yo cumplo el 90%, estoy bien, probablemente estoy fallando. Pero cuando estamos hablando de entregas en retail, 90% de cumplimiento de pedidos puede ser aceptable. La pregunta es, hagamos la misma pregunta en otra industria. El 90% de las cirugías salgan bien en el sector de salud. ¿Es aceptable o no es aceptable? La verdad que no. El 90% de certeza o de cumplimiento en aterrizaje y despegue de los aviones es suficiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le decimos a las organizaciones, a los empleados, qué es la estrategia? La estrategia significa cumplir algo, hacer algo, ¿sí? Probablemente necesitamos que los clientes estén satisfechos, pero ¿cómo los voy a medir? Entonces, cuando hablamos del concepto medir, estamos hablando de medir información. Necesitamos datos. Y esos datos que comenzaron, pensemos, a ser procesados con los ERPs, hoy por hoy los gerentes generales, las empresas que compraron y que instalaron los ERPs y que está perfecto, que ese es un proceso, es parte de, se dan cuenta que no están generando o no están resolviendo todos los problemas que tenían. Es decir, se dieron cuenta que existen datos, pero no hay información. Entonces, un poco para ir haciendo el ciclo, lo que decimos es, hoy por hoy se considera que la información es un activo porque yo necesito tener conocimiento más rápido para poder ser más competitivo. Necesito entender más rápido qué clientes son rentables y qué clientes no son rentables. Pensemos un poquito en la pandemia. Cuando comenzó el tema de la pandemia y el confinamiento, muchas de las organizaciones tuvieron que cambiar hacia canales electrónicos o canales digitales. Y algunas empresas tuvieron que definir qué productos se quedan y qué productos no, porque obviamente el comportamiento del consumidor cambió. La pregunta es, ¿teníamos claro cuáles son los productos más rentables? Ese instante, la información probablemente no. ¿Y por qué no teníamos? No es que no sea importante y no es que las empresas no sepan que son importantes. El tema es que antes los márgenes estaban bastante buenos o eran suficientes.
Entonces, equivocarnos no había problema. O equivocarnos en una forma o en un porcentaje menor, no había problema. Yo creo que hoy no podemos equivocarnos. Tenemos un mercado que cada vez se achica más. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se definió la información como un activo? Es porque las organizaciones necesitan tener más conocimiento para tomar mejores decisiones y más rápidas decisiones. Eso es la esencia. Entonces, ha venido teniendo una transición, como digo, desde el enfoque en todo lo estratégico que debe seguir manteniéndose. Obviamente las organizaciones cambiaron muchísimo su estrategia hoy por hoy en función de lo que ha pasado en este año. Digo, pero no han alineado el resto. No necesariamente tenemos ahora los indicadores que deben medir esa estrategia, no tenemos los modelos de planificación, de presupuestos, de costo y rentabilidad a esa nueva realidad. No tenemos o no hacemos temas de simulaciones para poder identificar o anticiparnos a los escenarios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos? En términos generales, es mejor información. Entonces, la información se convierte en un activo. Tal vez algo solamente para complementar que tú mencionaste importante es, ya no es suficiente tener solo la información del negocio. Es decir, no solamente tener información interna. Hoy por hoy, la capacidad de poder compararnos, tenemos una riqueza en la información, por ejemplo, de la superintendencia de bancos o de compañías. Tenemos una riqueza en la información del Banco Central. Es decir, ya podemos ahora hacer muchos más análisis porque tenemos acceso a la información, tenemos las herramientas para trabajar y para transformar más información y generar más conocimiento. La pregunta es, si no lo hacemos hoy por hoy, la verdad es que estamos desperdiciando una ventaja competitiva. Muchas gracias, Freddy. En relación a lo que mencionas de que es necesario construir estos modelos, de transitar de estos modelos de gestión de la información reactivos a modelos de gestión de la información proactivos o predictivos. ¿Cuál es la receta? Si es que se permite hacer, ¿cuál es el paso a paso que una empresa promedio debe hacer en torno de identificar o levantar el inventario de información que dispone en sus diferentes áreas y lograr que eso se haga un sistema? ¿Qué recomiendas tú? En términos generales, ¿cómo una empresa debe hacer? Muy buena el pregunta. ABC para implementar. Muy buena pregunta. Esto tiene un breve antecedente muy importante. Las organizaciones y las instituciones de formación superior, hablando de las universidades, etcétera, han enfatizado muchísimos años en la contabilidad financiera, no en la contabilidad gerencial. La diferencia entre contabilidad financiera y la contabilidad gerencial es que la contabilidad financiera está enfocado en los entes externos. Yo hago balances, cumplo con los impuestos y todos los temas de principios de reporte. ¿Para quiénes? Para los auditores, los bancos, las superintendencias y para el SRI y otros organismos adicionales que pueden haber. Esa es la contabilidad financiera, pero la contabilidad de gestión o la contabilidad gerencial es la que se enfoca en la organización, en dar respuesta a el gerente general, el gerente de mercadeo, el gerente de ventas, el gerente de producción. Ese es el foco. Entonces, ahora, cuando hablamos de la visión predictiva o proactiva, está enmarcado en ese concepto, el concepto de la contabilidad gerencial. La contabilidad gerencial utiliza los datos históricos, pero lo que hace es proyectar hacia futuro, es preparar modelos hacia adelante. Es decir, yo debo considerar la información histórica porque yo tengo ahí la base de los gastos, pensemos ahí, la base de los recursos, las personas que tenemos, las máquinas, la infraestructura, correcto. Pero lo que tenemos que hacer es esa misma información, trasladarla hacia lo que vamos a querer hacer. Es decir, si nosotros vemos que hacemos un cierre contable, el cierre contable, el momento que presenta los estados financieros y hace una evaluación del presupuesto, automáticamente existe un siguiente proceso que se llama proyecciones, lo que se llama también forecast. ¿Y eso qué quiere decir? Oye, ¿qué va a pasar este mes? ¿Qué va a pasar este siguiente trimestre? Normalmente hacemos eso con los
pero no con los gastos y los costos. Entonces, ahora tenemos que tener esa visión predictiva o proactiva, es decir, ¿qué va a pasar? Si tú me dices que vamos a incrementar las ventas, la pregunta es, ¿tenemos la capacidad para hacerlo? ¿Tenemos el número de gente necesario? ¿Tenemos las materias primas? ¿Tenemos, no sé, la capacidad de máquina, etcétera? Y hasta ahí, concepto de acompañar esas previsiones, ¿correcto? Pero la parte más importante es que ya no solamente podemos depender de la información financiera. Entonces, ahora necesitamos saber, ok, cuántos productos puede elaborar cada máquina, cuántos outputs o salidas puede generar el proceso o cuántas máquinas podemos hacer mantenimiento, cuántos controles de calidad podemos llegar a hacer. Y si vamos hacia atrás, cuántas compras podemos hacer, cuántas recepciones de materiales podemos hacer, qué capacidad tengo en el inventario, en las bodegas, en mis camiones. Ya no es información financiera. Entonces, lo que tú mencionaste es, ¿qué debo generar? Debo comenzar a generar datos no financieros. Debo comenzar a generar datos operativos. Y hay datos importantes que si bien están en los ERPs y se pueden obtener, hay otros datos que no. Por ejemplo, cuando a mí me sorprende cada vez más cuando vamos a organizaciones y preguntamos algo similar, pero en las áreas de soporte. Por ejemplo, decimos, oye, tenemos en algún sistema o en alguna forma integrada en una base de datos, por ejemplo, personas capacitadas, número de procesos de selección, número de exámenes ocupacionales. Y la verdad es que todos esos datos que son estadísticas de cualquiera de las áreas, nos pueden decir, claro que los tenemos, pero los tenemos en Excel, en el computador de cada una de las personas, en formatos diferentes, no necesariamente integrados. Entonces, lo que queremos decir con esto es, el mundo o la necesidad de información financiera ya existía y vamos a seguir teniendo. Ahora es cuando comienzan a tener importancia los datos operativos para complementarlos. Es decir, para hacer presupuestos, para hacer modelos de presupuestos o proyecciones, modelos de costo de rentabilidad y modelos analíticos, yo necesito tener las dos cosas. La capacidad operativa y debo tener, por el otro lado, la capacidad comercial. Normalmente, vamos a decir, enfatizada en lo que pudiéramos llamar ingresos o ventas, pero es más allá de ventas, es saber si podemos alcanzar esos niveles de ventas y si no subimos el suficiente nivel de ventas, probablemente estamos trabajando una capacidad instalada no total o no ideal, lo que hace que mis costos sean más altos. Entonces, yo no puedo ahora pensar solamente en información financiera y probablemente ese es parte de los errores que muchas organizaciones tienen en donde el foco solo es financiero. Tenemos solo información financiera. El resto de información, como decíamos, datos operativos, están ahí, pero no han sido trabajados, no han sido validados, no han sido estructurados y obviamente no están siendo utilizados. Muchas gracias, Freddy. Sé que eres profesor, que has tenido mucha experiencia en tema de enseñanza y también de asesoría y capacitación. Me han inscrito algunos alumnos tuyos de los programas. Martín Acosta, que también trabaja en el Banco Central, que ha sido alumno tuyo y te manda saludos. Muchas gracias. En relación a este tema, que cuando tú preparas, te dicen, vamos a implementar esto en las empresas y te llama una empresa y como consultor evalúas las competencias del equipo directivo y evalúas quizás las competencias del equipo operativo. ¿Qué debe saber o qué debemos saber dentro de la estructura de la empresa? ¿Cuál es lo mínimo de formación que debemos tener quienes estamos en un proceso de transitar a este modelo de gestión de la información? Tú hablabas de la importancia de gerencia financiera hacia de contabilidad financiera hacia una contabilidad gerencial. ¿Qué más debemos saber? Mira, yo te diría que hay dos temas sumamente relevantes. El uno es conocer la industria en donde esa empresa se desempeña. Es súper importante entender cuál ha sido el desempeño de esa industria en el tiempo, cuáles han sido las tendencias históricas, pero también cuáles son las proyecciones futuras. Es decir, cuál será, por ejemplo, hoy el futuro de la industria automotriz. Cuando hoy vemos que el uso de los vehículos está a menos del 30 o 20%. Es decir, nos preguntamos con el tema del teletrabajo si vamos a seguir utilizando o no la misma capacidad, la misma cantidad. Entonces digo, el primer tema importante es el conocer la industria. Y el segundo tema es conocer
internamente la organización, cómo opera. Muchas veces, cuando a mí me sorprende que alguien pueda dar opiniones sobre un negocio viendo un estado financiero y no conoce la operación. No ha entrado nunca a una planta, no ha visto cómo es la logística, no se ha subido con los camiones, o sea, en los camiones para conocer la ruta. Es decir, es muy difícil. Las dos cosas que probablemente no tenemos la capacidad de aprender en las universidades es eso, esas dos. Pero la tercera importante, hoy por hoy, creo que la más fundamental es necesitamos fortalecer herramientas tecnológicas. Un dato curioso y muy preocupante. Estamos hablando del año 2020 y yo te diría que en todas las maestrías en el Ecuador, maestrías, no estoy hablando de pregrado, maestrías, todavía las clases de finanzas y las clases de contabilidad de costos gerenciales, etcétera, en la mayoría de los casos se dan con Excel, se hacen casos con Excel. Es decir, ¿cuánta exposición estamos dando a herramientas modernas? Mientras que cuando nosotros vamos a áreas como marketing, estamos hablando del área comercial, estamos viendo temas mucho más modernos de herramientas. Estamos hablando de marketing digital, estamos hablando de CRMs, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de muchas cosas, pero en la materia financiera, si podemos llamar así, o en la materia de gestión, las universidades no están dando la importancia del caso, no están introduciendo herramientas. Hoy por hoy lo más frustrante es que una persona que haya pasado 4 o 5 años de pregrado, más 2 años de maestría, tenga un título en cualquiera de las disciplinas financieras y lo que va a hacer en las organizaciones es a hacer Excel, a trabajar hojas de cálculo. Me parece que es un desperdicio de conocimientos y capacidades. Creo que hoy por hoy las organizaciones, en este caso las organizaciones de educación superior, deberían implementar o incorporar todas las herramientas disponibles para que las personas que salgan a agregar valor, no salgan a hacer más Excel. Gracias, Freddy. Desde tu experiencia, en términos de planificación estratégica, nos ubicamos en el escenario del último cuatrimestre de 2019 y del último cuatrimestre de 2020. En retrospectiva, frente a la actualidad, si es que estamos haciendo planificación estratégica, ¿qué lecciones nos ha dejado esta pandemia? En el 2019 no teníamos idea de que iba a ocurrir algo de este tipo. Era algo exógeno totalmente para las economías de familiares, empresariales y de países y mundiales. En este contexto, ¿qué aprendizaje nos deja la pandemia en términos de planificación? ¿Cómo cuantificar o evaluar estos factores o shocks externos, endógenos, que no son de nuestro control? Mira, la primera cosa es que como estamos muy preocupados de ver los datos internos de la organización, normalmente cuando digo preparan la planificación, presupuestos y proyecciones, tiene que ver con el plan estratégico atado al plan táctico o al plan anual, y ese plan anual traducido en presupuestos y obviamente el acompañamiento a través de las proyecciones. Pero lo que quiero decir es que si nosotros estábamos solamente viendo esto y no estamos viendo temas externos, no íbamos a identificar esos riesgos. Muchas organizaciones sí identificaron que iba a pasar algo similar, tal vez no con el mismo impacto, tal vez no con esa, pero el tema era poder anticipar escenarios de riesgo. Y el tema de riesgo probablemente dentro de la connotación empresarial también está atado a auditoría o al tema de investigar si estamos haciendo algo equivocado, riesgo operativo, riesgo de seguridad de datos. No, estamos hablando de riesgo. Riesgo significa no poder cumplir el presupuesto. Riesgo significa no poder cumplir mi volumen de ventas. Riesgo significa que mañana exista una pandemia. Entonces, la comparación entre el año pasado y este año, la verdad es que no lo podemos hacer porque las condiciones son completamente diferentes, pero hoy por hoy lo que debemos hacer es más planificar lo que nosotros quisiéramos que pase y no solamente una continuidad de lo que teníamos. Es decir, hoy por hoy la diferencia debe ser que realmente los planes sean planes. ¿Qué quiero decir con esto? Vemos muchas organizaciones que lo que hacen es poner números, es decir,
ponemos un plan y un presupuesto y decimos, nos gustaría vender, no sé, 10 millones, 20 millones, 30 millones de ventas. Nos gustaría, sí. La pregunta es ¿cómo? Hoy por hoy, ¿en qué mercados? ¿En qué segmentos? ¿Con qué estructura? ¿Con qué capacidades? Eh, ¿Con qué esfuerzos y con qué estrategias? Entonces, creo que hoy por hoy, en la materia de planificación estratégica, realmente hoy hay que hacer planes. Realmente hay que tener información para poder estructurar acciones y monitorear las acciones, no monitorear las cifras. Las cifras son una consecuencia de las acciones. Muchas gracias, Freddy. Verónica Valencia, a través de redes sociales, nos hace una pregunta ya más de carácter operativo y con esta quiero, por favor, que vayamos cerrando nuestro programa. Tú tienes una dimensión de direccionamiento estratégico y un nivel operativo. Entre estos dos niveles, ¿qué recomiendas tú para que las estrategias se implementen y se obtengan resultados y obviamente eso se traduzca en más rentabilidad? Esas pequeñas recomendaciones conforme a tu experiencia. Mira, lo más importante dentro de una organización está la parte operativa. ¿Por qué? Porque la parte operativa toma decisiones todos los días. La área operativa puede estar tomando, no sé, si hablamos en proporción, 100 decisiones en el mes, mientras que la parte táctica o gerencial puede estar tomando 20 decisiones y la parte estratégica puede estar tomando una o dos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos más capacidad de equivocarnos en la parte operativa. Entonces, por un lado, alinear la parte operativa a la orientación o a la dirección de la estrategia es fundamental, pero lo que queremos decir es al contrario, tenemos que darles más apoyo de orientación y dirección a esta, a esta, a esta parte operativa, porque el área operativa, si se equivoca en comprar un material, si se equivoca en programar una producción, si se equivoca en utilizar un nuevo empaque, si se equivoca en entregar, o sea, todas las decisiones que toman en el día a día son mucho más frecuentes y más importantes. Entonces, la importancia definitivamente está en la parte operativa. Ahora, la parte operativa tiene que tener una orientación hacia dónde queremos ir. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchas gracias, Freddy, te agradezco mucho. Voy a reconocer a Patricio Almeida, Fausto Lobato, Carlos Napoleón Mata, Barrio Utreras, Pauli Villasís, que me he quedado con sus preguntas. He tratado de unirlas en las preguntas que hemos realizado. Les agradezco por sus intervenciones. Eh, Muchas gracias, Freddy, por estar acá. Reconozco mucho tu trayectoria, tu formación, tu experiencia y todo lo que has compartido el día de hoy en este espacio con información de calidad, actualizada, con visión, con respecto a la generación de información que nos sirva para la toma de decisiones estratégicas y que cuando hablábamos para preparar esta charla, tú hablabas que esta es todo un componente de microcompetitividad, de tomar decisiones dentro de las empresas, que no esperemos que haya una decisión macro como los temas de una reforma laboral, de una reforma de impositiva para generar competitividad desde ese punto de vista para las empresas, sino que hay otros espacios para tomar decisiones, para mejorar los ingresos o para ser más eficientes en nuestras inversiones y en nuestros presupuestos de gastos. Te agradezco mucho, Freddy. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al Banco Central. Un placer siempre. Muchas gracias. Agradezco a las autoridades del Banco Central que hacen posible que este programa llegue a todos nosotros, a la Dirección de Comunicación Social y a la Coordinación General de Tecnologías de la Información, que hacen un trabajo invaluable tras de cámaras y tras de este espacio para que semana a semana, todos los jueves, llegue este programa. Recuerda participar en el concurso de investigación económica José Corsino Cárdenas en su 14ª edición. Hasta el 31 de octubre se reciben todos tus artículos de investigación que van a ser previstos en este concurso que organiza año a año el Banco Central. Recuerda mantener la distancia, recuerda utilizar siempre la mascarilla, lavarte de manera frecuente las manos, evitar las aglomeraciones y tomar todas las medidas de bioseguridad cuando salgamos a compartir o salgamos a un espacio público.
Recuerda que al COVID lo vencemos con mucha disciplina de todos nosotros. La próxima semana, el jueves 22 de octubre, tendremos la visita de Miguel Ricaurte del Banco Itaú de Chile, que nos va a hablar sobre el panorama de la recuperación económica de las economías del Pacífico Sur, una mirada de las políticas de reactivación de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Te agradezco mucho nuevamente, Freddy. Nos despedimos con tus palabras. Muchas gracias. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.